nombre es Cristian Ruales y una vez más agradecerles por cada like, por cada suscripción, por cada vez que han compartido mis videos, puesto que de esta forma me permiten crecer aún más. Bueno, el tema de este día son las señales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las señales? Básicamente, las señales son esos signos, esos símbolos, o puede ser también esas palabras que a nosotros nos van diciendo, nos van mostrando hacia dónde nosotros nos estamos dirigiendo. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros una señal? Para ver si el camino por el que estamos yendo es el que nos está acercando hacia lo que nosotros queremos conseguir o lo que nosotros queremos crear. Cuando nosotros vamos por la carretera y vemos una señal de tránsito que nos dice al aeropuerto, no nos está diciendo directamente vayan al aeropuerto. Lo que nos está diciendo es que por ese camino se llega al aeropuerto. Entonces, de la misma forma, cuando nosotros estamos queriendo conseguir algo, dígase dinero, amor, una pareja, en fin, lo que nosotros consideremos, estas señales nos van a ir diciendo si por el camino que nosotros estamos transitando, por las cosas que nosotros estamos haciendo, con los pensamientos que nosotros estamos manejando o con las emociones que nosotros estamos sintiendo, estamos acercándonos o estamos yendo hacia esa finalidad. Entonces, nosotros vemos que para eso nos sirven a nosotros las señales. Nosotros también debemos tener en cuenta cómo utilizamos las señales. Me explico. Cuando nosotros entendemos que las señales son algo subjetivo, porque la interpretación que nosotros damos de una señal depende de nosotros. Lo que para mí puede ser una señal a favor, para otra persona puede ser una señal en contra. Entonces, cada uno va interpretando esas señales de acuerdo a dónde tiene situada su atención. Si quieren revisar lo que yo digo sobre la atención, igual les voy a dejar por aquí el link para que puedan acceder a ese video. Entonces, como sabemos que la atención nos lleva a interpretar esas señales, tenemos que entender desde dónde nosotros estamos interpretando dichas señales. Hay muchas veces en las que nuestro inconsciente también toma esas señales para autosabotearnos. Entonces, por eso nosotros debemos tener muy consciente desde dónde estamos utilizando esas señales. Por ejemplo, cuando una persona va a tomar un bus y se va a una fiesta, digamos que en esa fiesta va a estar la persona que le gusta. Entonces, coge, sale, va a tomar el bus y de pronto el bus se le pasó. ¿Qué sucede? Si es que nosotros la interpretación la realizamos desde nuestro inconsciente, lo más probable es que digamos, bueno, por algo fue, por algo pasó, porque si no, y le llevamos hacia un punto catastrófico. Pero si nosotros nos damos cuenta, toda esa interpretación va por un inconsciente que estaba cagado del miedo de encontrarse con esa persona. Entonces, le modifica la interpretación de la señal para que de esa forma no se dé o generar ese autosabotaje. Porque si tú, por ejemplo, ya empiezas a percatarte con señales de que te estás atrasando, de que las cosas se están trabando, lo más probable es que se sigan incrementando si es que tú no has hecho algo para corregirlo.
Normalmente, algo que yo siempre aplico en mí es que de lo que me levanto y cómo estoy transitando hasta llegar a mi primer destino, es cómo se va a desenvolver o se va a desarrollar mi día. Porque ya voy viendo cuáles son las cosas que van marcando, si es que hay mucho tráfico y me están frenando, o en su defecto, si es que voy de una forma fluida, si es que hay cosas que se me cruzan, o personas, en fin, de acuerdo a las apreciaciones o a cómo mi atención se vaya dirigiendo en ese momento, yo voy guardando esas experiencias y las voy interpretando para eso irlo desarrollando en el transcurso del día también. Porque si es que yo estoy yendo y de pronto me topo con algo que me frena, que me traba, cojo y empiezo a retomar. Bueno, a ver, ¿en qué parte de mí me estoy trabando, me estoy frenando? Y empiezo a desarrollarlo en ese momento, porque de no hacerlo, esa traba se va a dar cada vez con más fuerza, más fuerza, más fuerza, hasta que yo desanude ese problema, por llamarlo de alguna forma, de mi inconsciente hacia mí. Entonces, prefiero hacerlo cuando todavía es algo sencillo, como por ejemplo al inicio del día, que cuando ya ha transcurrido un poco más de tiempo y necesita de manifestaciones a veces mucho más bruscas, más toscas o más disarmónicas, de esas que ya normalmente no nos tienden a agradar mucho. Entonces, de acuerdo a eso, es como que listo, voy armando, voy dándome cuenta, voy guiando el cómo voy utilizando esas señales. Como las señales son muy interpretables, debemos tener en cuenta en qué parte la vamos interpretando. Puede ser esta, en la parte imaginaria, hacia dónde nos empiezan a evocar estas señales, qué recuerdos nos están trayendo, en la parte emocional igual, cómo nos va haciendo sentir, cómo vamos reaccionando emocionalmente ante esas señales. Si por ejemplo quiero conseguir dinero y me encuentro una moneda, es una señal que me hace sentir o que yo me siento ante esa señal mucho más contento, llamémoslo de alguna forma. Empiezo a canalizar, a mover mi energía hacia esa satisfacción. De lo contrario, cojo y trato de crear dinero y me doy cuenta de que no estoy vendiendo o no se está dando de la forma en la que yo quiero y empiezo a caer en ansiedad. Entonces también me doy cuenta de esa emoción para modificarla. Y obviamente ya como se presenta en la parte material, como hablábamos hace un momento, ya la moneda o el momento en el que vendes o en el que no vendes y todo eso, ¿no? Cuando nosotros tomamos o nos encontramos o interpretamos una señal en una forma en la que no nos está llevando hacia donde nosotros queremos, lo que debemos hacer es cambiarla. Es cambiar la situación, no la señal, la situación, cambiarla para actuar desde otro sitio. Generar lo que es ese arranque bifásico. Igual, el video en el que hablo de eso, les dejo por aquí el link para que lo revisen. Entonces, el momento en el que nosotros cogemos y cambiamos, actuamos con un diferente desde dónde, porque vemos que por el camino que estamos transitando no nos está sirviendo. Entonces cojamos y vamos por otro camino. Actuemos de una forma diferente. Entonces, de esa manera nosotros ya empezamos a modificar
nuestra realidad para que se plasme algo que no se está plasmando. Como decía Einstein, o sea, si quieres conseguir resultados diferentes, haz cosas distintas. Entonces, vamos a hacer igual eso en el caso de que esas señales no vayan acorde a donde nosotros queramos que vayan. Cuando nosotros leemos esas señales, debemos tener en cuenta también que no nos están obligando a seguirlas, sino que simplemente nos van marcando ese pequeño camino por el que estamos yendo, nada más. Porque hay mucha gente que se empieza a volver un seguidor de señales. Y si tienes en un camino, digamos que vas por una carretera, tienes muchas señales que te indican muchísimas cosas, pero ninguna te obliga a seguirla. Simplemente te van diciendo. O sea, tienes una señal de velocidad que te pone, yo qué sé, límite en una curva 60 kilómetros por hora. Tú tienes la posibilidad, puedes coger esa curva a 120, que tal vez después la adherencia de tus llantas no sea lo suficiente y te saque de la curva, que tal vez necesites tener un mejor control del volante, en fin, o que tengas un policía con un fotorradar a la salida de la curva. En cualquiera de esas situaciones irían en contra tuya, pero tú tienes la posibilidad de hacerlo. Pero si tienes una señal que te está mostrando ahí algo, debe ser porque existe una situación que te está acomodando o a lo que te está enfocando dentro de lo que tú estás queriendo incluir en tu realidad. Otras veces, las personas, como decía en el ejemplo anterior del bus, utilizan esas señales únicamente para justificarse. Entonces, ante encontrarse con el miedo, con la frustración o algo así, ¿qué es lo que realiza? Una interpretación desde el inconsciente o desde el ego a fin de no hacer lo que tanto miedo le da de hacer. De ahí, de esa forma, nuestro inconsciente va a utilizar las señales para sabotearnos. Por eso es que debemos ser muy despiadados con nosotros mismos al darnos cuenta desde dónde estamos actuando. Porque si es que yo me doy cuenta que estoy actuando desde mi miedo y no hago nada por corregir ese accionar desde mi miedo, luego no tengo por qué quejarme de no conseguir y seguir dentro de mi zona de confort. Entonces, debo ser muy consciente, estar muy presente, tener muy bien puesta mi atención desde dónde es que estoy actuando en ese momento. Luego, obviamente, debo ser completamente coherente con las señales que yo estoy teniendo. Un ejemplo, si estoy queriendo crear dinero o incluir dinero en mi vida, en mi existencia, y cuando yo cojo y empiezo a hablar de tal tema, empiezo a sentirme de una forma diferente, empiezo con un nuevo negocio, digámoslo, y me va mostrando las señales que esa es la forma en la que, o el camino correcto por lo que estoy queriendo crear en mi vida, debo mantenerme por ahí. Que tal vez en un inicio no me gusta, no me siento muy motivado o lo que sea, pero el camino ya me lo mostró. Entonces, tal vez lo que debo hacer es recorrer por ese sitio que en un inicio no me está gustando, no me está motivando, para conseguir eso que no había conseguido antes en mi vida.
Igual podemos analizarle por qué es que no me está motivando, porque si es que algo no me motiva, debe ser que lo tengo asociado con una interpretación negativa de algo de mi pasado. Entonces, ir viendo, ir armando con esas señales una pista por la que yo puedo ir transitando, tanto en la forma en la que hablo, tanto en la forma en la que yo voy sintiendo y de la forma en la que yo voy actuando. Porque esas señales van a irse convirtiendo en esas directrices de ¿estás creándolo bien o no lo estás creando acorde a cómo tú quieres obtener o incluir dicha situación? Entonces, de esa forma vamos a saber si es que nos seguimos manteniendo en nuestra zona de confort, si es que estamos saliendo con un afán de crecer, si nos estamos escondiendo y obviamente si es que eso luego nos va a llevar a que nosotros tengamos esa ira, esa esa frustración por no haber conseguido algo. Las señales como tales pueden ser cualquier cosa y por eso me refiero a que son subjetivas porque en un momento una frase que tú escuchas, tal vez un cartel que se te pasa, tal vez puede ser una lucecita que asoma por ahí, un mensaje que te entra, pueden ser las placas de los carros, pueden ser la hora, en fin, hay muchas cosas que pueden actuar como señales, porque eso ya es muy subjetivo. Una forma en la que mucha gente utiliza para ver si es que debe actuar tal vez más en la parte imaginaria o tal vez más en la parte material, es utilizar el reloj. Utilizar los minutos y lo que es la hora. Cuando estás armonizado, estás bien, estás dirigiéndote, la hora y los minutos son similares. Por ejemplo, las 14 con 14, las 14 con 41, las 14 con 5, las 14 con 50. Entonces vemos que se mantiene 5, 5, 5, 5, 5, 5. Puede ser en otra hora del día igual, o sea, que siempre vaya manteniendo la hora, sea sumándola o no, el mismo número que los minutos. Entonces ahí nos vamos a ir dando cuenta. Si es que, por ejemplo, miramos la hora y son las 10 con 15, nos damos cuenta de que, a ver, la parte imaginaria está en 10, la parte material está en 15, pero 15, 1 y 5 son 6. El otro es 1. 1 y 6. Estoy actuando más en la parte material. Tal vez debería modificarlo en la parte imaginaria. Pensarlo más, sentir más, manejarlo de esa forma más sutil durante un poco más de tiempo. No con esto me refiero a que debamos estar todo el día pegados al reloj viendo, porque ahí ya se va a volver igual manipulable. Entonces, a fin de estar armónico, bueno, ya más o menos me voy dando cuenta y lo veo en 4 minutos, lo veo en 2 minutos. Entonces, no, tampoco, sino que ese rato, a lo que salga y listo. Otra situación a veces es, si vas en el auto, utilizar dos autos, los primeros que ves, y comparar sus números de placa. Entonces, yo qué sé,
937 y 252. Ya, igual. Hacer esa comparativa y ver cuál o en cuál de los planos estoy actuando de mayor, o sea, estoy desarmonizado porque le estoy prestando más atención y a cuál le estoy prestando menos atención. Entonces de esa forma vamos a empezar a jugar con las señales. Tampoco me refiero a que vayamos de persona metiche escuchando todas las conversaciones que la gente tiene en la calle o en el bus, en el metro, en el trole, en cualquier medio de transporte, sino que a veces nosotros estamos andando y de pronto por ahí llega una palabra que a nosotros nos resuena. Entonces irlas interpretando de acuerdo a lo que nosotros queremos conseguir. Y ahí ya hacer ese juicio, entre comillas, de valor, de si es que es conveniente o no conveniente. Y en base a eso, si seguimos por ese camino o no seguimos por ese camino. Como digo, siempre hacerlo desde uno, no desde nuestro inconsciente, no desde ese miedo, porque si no, vamos a tender siempre a chocar con esa frustración. Sin más, hasta aquí el video de hoy. Chao. Esta es la parte del video en la que les digo que pueden pinchar por abajo para suscribirse y estar al tanto de cada vez que yo subo un video. Es la parte del video en la que les pido que le den un like para que de esa forma sigamos creciendo y de que me ayuden compartiendo estos videos con el resto de gente que ustedes conozcan. Otra cosa, en algún lado, no sé en cuál de los dos lados, está el video anterior. Así que pueden dirigirse también hacia allá y seguir viéndolo. Gracias.